En este video vamos a ver algunos ejercicios de ciclos resueltos. Primero, un algoritmo que suma los primeros 10 enteros positivos utilizando el ciclo para. Aquí vemos que los datos de entrada son los valores del 1 al 10, los datos de salida es la suma de dichos valores. Se van a utilizar las siguientes variables. Suma, que es la variable que va a almacenar la suma de los valores de tipo entero, y es variable contadora del ciclo de tipo entero. ¿Qué proceso vamos a tener? Inicializar la variable suma, estructurar el ciclo, desarrollar o realizar el ciclo y mostrar resultados. Aquí vemos el algoritmo suma, var y suma como entero, inicia, se inicializa la suma en 0 y viene un ciclo, en este caso, como dijimos, vamos a trabajar con el para, entonces para i desde 1 hasta 10, haga suma igual a suma más i, fin del para, y finalmente muestra la suma. Aquí tenemos una prueba de escritorio donde vemos que la i empieza en 1, la suma en 0 y a medida que la i se va incrementando, la suma efectivamente se va incrementando hasta obtener el valor total de la suma de los 10 primeros elementos, que es 55. Ahora, el mismo algoritmo, pero utilizando el ciclo mientras. Entonces, los datos de análisis son exactamente los mismos. Lo que cambia es la estructura del algoritmo a partir de la estructuración del ciclo. Entonces, miremos, inicia, suma 0, la i se inicializa en 0 y entonces el ciclo va mientras sea menor que 10. Esto es importante, si la i la inicializo en 1, debe ser hasta menor o igual. Si se inicializa en 0, debe ser hasta estrictamente menor, porque de lo contrario pediría un valor adicional. Recomendación: cuando se trabaje con el ciclo mientras, lo primero que hagamos, siempre que sea posible, es incrementar la i, ya que en el mientras es el programador quien maneja el incremento de la variable de control o contadora del ciclo, y si uno no lo hace al principio, puede olvidársele y dejar el algoritmo en un ciclo infinito. Entonces aquí incrementamos la i, le sumamos a lo que había en suma el valor de i, fin del mientras, y terminamos escribiendo el resultado de la suma. Tenemos la prueba de escritorio, veamos que funciona un poco diferente, ya que los valores ambos inician en 0 y cuando la i vale 1, la suma vale 1, cuando la i vale 2, la suma vale 3 y así sucesivamente, pero el resultado final viene a ser el mismo. Ahora hacemos un algoritmo que suma un grupo de valores enteros mayores a 0 y el proceso finaliza cuando se ingresa un 0. En este caso no conozco la cantidad de valores a procesar, sino que me dan una condición de parada, que es cuando se ingrese un 0. Este es un tipo de algoritmo que no se puede trabajar con el ciclo para, ya que el ciclo para necesita que previamente se sepa cuántos valores se van a procesar. Miremos. Análisis. Datos de entrada. Grupo de valores mayores a 0. Datos de salida. Suma de valores mayores a 0 ingresados. Variables. Suma de un grupo de valores. Y valor, que es cada uno de los valores que se va ingresando. Se hicieron ambos de tipo entero. Pueden ser tipo real, pero para el ejercicio lo hicimos de tipo entero. Procesos. Inicializar la variable suma. Estructurar el ciclo. Realizar el ciclo y mostrar resultados. Algoritmo suma entero, var, valor y suma de tipo entero, se inicializa la suma en 0 e inicia el proceso. Lo primero que hay que hacer en estos casos es ingresar un valor para con él estructurar el ciclo. Entonces muestra, ingrese un valor entero y para finalizar ingresa un 0 y se lee el valor. De tal forma que si el usuario lo primero que ingresa es un 0, cuando llegue al mientras, el ciclo no se ejecuta, sino que de una vez se va al fin del mientras.
Entonces aquí el mientras valor mayor que 0, si el valor es mayor que 0, lo que hace es que lo suma y luego ingresa otro valor para que como el ciclo regresa, si es un 0 lo ingresado se sale y si es diferente de 0 el ciclo continúa. Fin del mientras y se escribe la suma. Aquí tenemos una prueba de escritorio en la que se ingresaron el valor 5, el 7, el 10, el 4 y finalmente el 0 para terminar. Ahora tenemos aquí un algoritmo que genera n valores aleatorios y los imprime. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Generar n valores aleatorios e imprimirlos. Utiliza las variables k, es una variable de control o contadora de ciclo. N es la cantidad de valores a generar, o sea que n es un valor conocido que el usuario debe ingresar. Empieza el algoritmo, se definen las variables y ingrese la cantidad de valores a generar, o sea el n lo lee, inicializa la k en 0 porque va a trabajar con un ciclo mientras. Entonces, mientras k menor que n hacer, y lo primero que hace, según la recomendación, es incrementar la k en 1 para el control del ciclo. Esto, la mayoría de las ocasiones, es posible. Si no es posible, tener cuidado de hacerlo para que el algoritmo no se quede en un ciclo indefinido. Muestre el valor generado es y genera un valor aleatorio y simultáneamente lo imprime. Fin del mientras y fin del algoritmo. Ahora viene el algoritmo que genera valores de la serie 1, 4, 9, 16, 25, 36, 100 inferiores a 100. En este tipo de algoritmos que se maneja series, lo primero que hay que entender es qué reglas sigue la serie. La de este es bastante sencilla, ya lo que hace es entregar los valores al cuadrado. Entonces el cuadrado de 1 es 1, el de 2 es 4, el de 3 es 9, el de 4 es 16 y así simultáneamente. Pide que los valores que se generen sean inferiores a 100. Entonces, el límite va a ser cuando el valor base, que en este caso vamos a utilizar la variable de control, sea 10, porque 10 por 10 daría 100 y ya no cumpliría. Miremos, lo único que necesitamos es una variable con la que se calcula el dato y se controla el ciclo. Con la misma variable vamos a hacer ambas operaciones. Algoritmo serie quad, var, i de tipo entero, inicializa la i en 1, ¿sí? Y con ella estructura un ciclo, mientras i menor que 10, porque ya dijimos que si llega a 10, se va a salir de la condición que nos pusieron. Escribir, esto es un mensaje, elemento, i es i al cuadrado. Aquí incrementamos la i después del proceso. Fin del mientras, regresa y así simultáneamente. Y el algoritmo se detendría cuando i sea igual a 9, que cumple con la condición de que el valor resultante nos llegue a 100. Fin del mientras y fin del proceso. Ahora tenemos un algoritmo que hace el análisis de unas ventas que hace una organización, en este caso el estadio. Dice, el estadio saca a la venta N boletas, eso quiere decir que sabemos cuántas boletas sacó para venta, clasificadas así, 1 preferencial, 2 balcón, 3 galería, o sea que hay 3 tipos de boletas. Las boletas se venden en su totalidad, o sea que las N boletas fueron distribuidas, de cada boleta se conoce el costo y el tipo. Se requiere calcular cuánto ingresó y qué cantidad de boletas fueron vendidas por clase o por tipo. También el ingreso total por conceptos de entrada. Miremos qué datos de entrada tengo. Cantidad de boletas disponibles, el precio y el tipo de cada boleta. De salida, el total de boletas vendidas por cada tipo de las boletas que hay y el valor total de las ventas. Variables, aquí hay una cantidad grande de variables. Tenemos N, que es la cantidad de boletas. El tipo, que es 1, 2 o 3, según si es preferencial, balcón o galería. El C-prefer es la cantidad de boletas vendidas para preferencial. C-galería, cantidad de boletas vendidas en galería. C-balcón, cantidad de boletas vendidas en balcón. Y
ingreso por ventas en preferenciales se llama iPrefer, y galería, ingreso por ventas en galería, y balcón, ingreso por ventas en balcón. Costo B, valor de cada boleta, y B total, el total de las ventas. Miremos que estos ingresos ya son reales porque puedo tener valores decimales. Procesos: leer la cantidad de boletas ofertadas, estructurar el ciclo, leer de cada boleta tipo y valor, sumar el valor a las ventas totales y contabilizar el tipo de boleta y mostrar los resultados. Aquí está el desarrollo del algoritmo. Tienes todas las variables tal como se definieron aquí en el análisis. Inicia y lo que hace es que los contadores y acumuladores, es decir, las cantidades de boletas y los ingresos por tipo de boleta, así como el valor total, los inicializa en cero. Y lo primero que hace es solicitar al usuario la cantidad de boletas que se van a distribuir, lee n, inicializa la i en cero y vemos que hace el ciclo mientras i sea menor que n, esto porque la inicializó en cero. Lo primero que hace es incrementar la i y luego solicita el tipo de boleta indicando que se ingresa un 1 si es preferencial, un 2 si es balcón, un 3 si es galería. Lee el tipo de boleta, luego solicita el precio y lo lee, y lo que hace es de una vez incrementar el valor total de las ventas y luego hace un análisis para hacer las operaciones por tipo de boleta. Entonces, según tipo, utiliza la estructura según haga. 1, o sea, si la boleta es preferencial, incrementa el contador de preferenciales y incrementa la suma de los ingresos por preferenciales. 2, si es balcón, incrementa el contador de balcón y suma los ingresos por tipo balcón. 3, si es galería, incrementa los ingresos de galería e incrementa el contador de boletas vendidas a galería. De otro modo, es decir, si se ingresó un valor diferente de 1, 2 o 3, muestra tipo de boleta no válido, viene el fin del según, viene el fin del mientras, y posteriormente lo que hace es mostrar los valores solicitados, que son ingresos totales, que están en la variable B total, cantidad vendida en preferencial, que está en CPREF, ingresos en preferencial, que está en IPREFER, y así simultáneamente para los otros dos tipos de boletas que se distribuyeron. Este es un algoritmo que se ve bastante largo, pues es relativamente corto la realidad, lo que sí es que hay que tener muy claro lo que se está calculando. Bueno, hasta aquí, muchas gracias, hasta una próxima ocasión.